Soy Esther de Pintar Pintar, pero hoy no estoy en Pintar Pintar Librería, sino que me he venido hasta Gijón, aquí a la sala de espacio del colectivo artístico La Salita, porque nos han acogido para una exposición de los originales de Belén, de Bermón, para el álbum de Bayo, escrito por Vicente García Oliva. Entonces vamos a aprovechar y hablar aquí un poco con Belén, con Bermón, pero antes quiero agradecer a Mariana y a Marga de La Salita que nos hayan acogido en este espacio. Y me gustaría que me contarais un poco qué es lo que hacéis aquí, porque además me parece que lo habéis abierto no desde hace mucho, julio de este año. Entonces, ¿este espacio cómo lo concebís aquí en Gijón? Sí, lo concebimos tres amigas, que bueno, ellas dos son grabadoras, yo en eso soy un poco novata, pero yo pinto y dibujo. Y lo concebimos un poco como estudio de trabajo y también como estudio abierto a otras personas, a otra gente que necesite un hueco, que necesite ayuda o que necesite información, y a la vez lo vamos a complementar con clases de grabado, clases de dibujo, clases de pintura, monográficos varios, o sea, algo muy abierto. He visto que tenéis un monográfico de ilustración, funcionando en este momento, y hay otros proyectos de éxito. Sí. Estamos encantadas. Sí, la gente contenta y para repetir. Que es un espacio un poco como para exponer, sí, pero también para trabajar, dais clases o incluso gente que quiera venir un momento dado a tener, porque no tiene en casa un hueco o para poder estampar algo que ya está o he visto en el casa. Sí, un espacio donde el público interactúa con nosotros directamente, porque también solo pasando por acá y ya ve cómo trabajamos, mucha gente entra para preguntar esto qué es, cómo funciona, y lo conseguimos como dos espacios, un espacio de exposición que pedimos a artistas, así también cuando nosotros tenemos algún trabajo podemos exponerlo, pero al mismo tiempo permitir aquí tiene a artistas que están empezando o artistas que ya tienen un nombre, pueden tener un espacio y así la gente puede conocer. Y al mismo tiempo, otra parte de trabajo que también tenemos artistas que necesitan desarrollar su propio proyecto, también grabado porque no todos tienen un turco, entonces también dar instrumentos en nuestro apoyo artístico. ¿Es italiana? Sí. Completamente. ¿Y qué hace una italiana en Gijón? Y yo me vine aquí por un curso de arte, en litografía vine a un curso de grabado, donde no conocemos la... Sí, de hecho las cuatro, los tres componentes de La Salita y yo nos conocimos allí. Entonces, el taller de Viña, yo creo que seguimos un poco con esa filosofía de porque de momento era un centro de unión de artistas, había mucha vida, la gente compartía ideas, compartíamos proyectos, y yo creo que desde ahí un poco nace también esta idea. Exacto, como cerró eso, entonces pensamos de seguir la tradición un poquito. Podría estar todo el tiempo como tú quieras. Bueno, si quieres, porque es más extendido, como quieras. Bueno, primero preguntarte un poco lo que te voy a hacer. Bueno, antes que nada te aviso, aunque ya te lo he preguntado mil veces, sí. Yo voy a hacer como si no lo supiera. ¿Vale? Como si yo no supiera nada, pensando un poco en la gente que esté interesada en tu trabajo. Sí. Entonces, háblanos un poco primero de tu trayectoria, de cómo empezaste por qué el mundo artístico, las artes gráficas, cómo llegaste un poco... ¿Que cómo empecé? Pues eso, no voy a hacer nada original, pues yo de pequeña estaba todo el día pegada al papel con los lápices de colores y todo el día haciendo princesitas y dibujitos y... Sí, bueno, tipo de arazo, bueno, a veces unas épocas más cursis, otras menos, pero sí, lo tenías claro siempre dibujando. Fijación, ¿no? Sí, siempre me gustó. Luego, por ejemplo, me gustaba mucho, que lo comentábamos a veces en los cursos de ilustración, pues a veces cuando estaba leyendo un libro, una novela,
siempre cogía igual un pasaje que me gustaba, y luego lo apuntaba en una libreta y ese pasaje lo ilustraba. Era como una necesidad de ver quizás ese fragmento de texto que a mí me había llamado la atención, pues darle mi imagen, darle una imagen a ese texto. Entonces yo creo que ahí fue derivando un poco. Luego hice Bellas Artes, sí. ¿Y cómo fue que un día nos llamaste? Porque os conocí por Job, porque Job también estuvo en Litografía Viña y al final hablamos un poco. Todo el mundo colaboró, sí, preciosas, de mi madre, ¿no? De mi madre, que es sí, pues a raíz de ver el libro de Job me gustó mucho, me gustó no solo las imágenes de él como ilustrador, sino un poco la calidad que tenía el libro, ¿no? El cuidado. Entonces ya indagué y los encontré. Y dije, bueno, voy a escribir, voy a ver qué pasa. Y así fue todo, un poco. Sí, ahí nos llegó tu currículum en el correo, ya sabes que a veces luego las cosas de Palacio van despacio, Claro. pero hiciste un storyboard, un poco planteaste. Sí, hice mi maquetilla, pues un poco a la escala real de las ilustraciones, el tamaño que me habéis pedido. Y fui haciendo bocetos. Primero hice bocetos previos y luego encajé esos bocetos un poco en la maqueta con los textos que ya me habéis situado también vosotros en la maquetación. Y bueno, eso quizás fue lo que más me costó un poco al principio, pero suele con vuestra ayuda lo solventé poco a poco. Problema habitual, sí, pero es cuestión solo de trabajo. Y luego haces la técnica que empleas es el grabado. No es grabado, no, es técnica mixta. Claro, no, grabado no es. Grabado, trabajado, hacer grabado. No, que va, no, hago directamente sobre el papel. Sobre el papel. Lo que hago es hacer reservas, o sea, dejo los blancos que luego entinto y luego los colores van en wash y una vez que entinto, ya que estamos aquí, la hago, en fin, un proceso así, pero no se puede. ¿No tuviste problema con la digitalización? Tuve algún problema, porque bueno, luego lo fui solventando, pero sí que es cierto que yo quería que las ilustraciones originales fuesen del mismo tamaño que se fue un poco el fallo de la hora de manipularlas. La reproducción de color, Sí, hombre, cambian un poco las tonalidades, más intenso, pero sí, yo creo que han quedado bastante bien. Los rojos son más intensos, por ejemplo. Los verdes también están más saturados. ¿En tu obra en general tú ves algo? Influencias de... O sea, en mi obra, el estilo, yo creo que ha sido un compendio de todo. El cómic, de otros ilustradores. Sí, me recordaste simplemente por lo de los contornos negros marcados y fuertes, un poco por las ilustraciones así, entiéndeme, no sucias, sino eso, sí, como muy expresión. Me recordó a Walt un poco, me recordó un poco a este pintor. Pues sí, por los bordes y los contornos negros, las líneas marcadas negras, los colores expresionistas, sí, me recordó un poco a todo eso. Y qué te digo yo, mamá, es más cortas a veces a los personajes en... Sí, por ejemplo, les cortas la cabeza, que ya me lo dijo por ahí, ¿me cortaste la cabeza? No pretendo ser gole ni nada de eso, era por, bueno, porque aquí ya lo habíamos comentado en una de las presentaciones, que quería cortar a los dos padres porque en realidad la historia comienza con Deva y con Iris, ellas son las que comienzan ese nexo de unión, digamos, entonces por eso quería presentarlas ahí al principio. ¿Y los bocadillos? Pues eso, es una de las influencias claramente del cómic. Yo en los cuadros también los uso. Mucha onomatopeya, que también habíamos comentado, y sí, eso yo me siento cómoda con eso. En tu web separas la obra gráfica de las ilustraciones. ¿Cuál es la diferencia? No, porque a ver, obra gráfica, yo no me puedo considerar grabadora, porque no lo soy.
Entonces, obra gráfica como Marga, he hecho poco, sobre todo en pintura y luego ilustración sobre papel. Y entonces yo lo diferencio porque en realidad son técnicas diferentes, ¿no? Aunque tienen cierta conexión. Tú lo diferencias porque claro, yo no uso, en las ilustraciones no uso grabado. Entonces no considero que sea... Se puede hacer mucho, ¿no? ¿Hemos publicado libros? Sí, claro. Sí, o como serigrafía, bueno, Mariana, que es grabadora, sabe que, de hecho, con el curso de ilustración, que estamos viendo un montón de libros, vemos que hay infinidad de técnicas de grabado que se usan. Mucho de serigrafía, de silografía, estuvimos viendo el otro día un origen de ilustración era por eso, claro, por eso lo digo. Sí, lo que pasa es que como el proceso que yo uso no es grabado, no es como tal. Ya, ¿cuál era tu diferenciación a la hora de decir esto es ilustración? Esto, porque yo te lo veo claro. Todo. Sí, lo que pasa es que tampoco tengo mucha obra gráfica de grabado propiamente dicho, yo no me considero grabadora para nada, porque también he visto en tu web que tienes colgado muchas cosas, todas vendidas. ¿Cuánto? Las veces todo vendido. Eso digo yo. ¿Cuánto nos cuesta aquí un original? Pues hemos puesto los originales a 250 euros. Sí, los bocetos grandes 120 y los pequeños 90. Y los libros también. Los libros no son